Mis muy queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Es un gozo permanente el hecho de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a tener una enseñanza un poquito diferenciada de todas las anteriores. ¿Por qué? Porque esta va a ser en dos etapas. Hoy va a ser una parte y mañana va a ser la siguiente parte. Cuando usted encuentre el desarrollo de la enseñanza, se va a dar cuenta por qué es necesario que hagamos esto. Bien, la palabra de Dios igualmente siempre nos enseña sobre lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere que nosotros dejemos de hacer, etcétera, etcétera. Dios nos enseña. Dios nos marca el camino que debemos de recorrer. Precisamente hoy y mañana es un solo versículo el que quiero compartir con ustedes. Es un versículo que lo encontramos en el libro de Proverbios. Está en el capítulo 15 y es el verso 29. Proverbios 15, verso 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres misericordioso. Gracias porque tú nos has salvado. Gracias porque tú nos has justificado y oyes nuestra oración. Gracias por eso, Señor. Porque tenemos la oportunidad de llegar al trono de tu gracia. Gracias, Padre. Qué hermoso privilegio el que tú das a tus hijos. Gracias. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Proverbios es tan especial porque prácticamente nos presenta la vivencia del día a día. Y en esas vivencias, el escritor, el autor de este libro, nos dice en el verso 29, Jehová está lejos de los impíos. Creo que si lo vemos detenidamente, no hay una expresión más clara que esa. Dios en su santidad no puede estar cerca de donde hay ese terrible mal olor del pecado. Por eso la Escritura dice, Jehová está lejos de los impíos. Esto implica que al estar lejos, precisamente, Dios entonces no escucha la oración de los impíos. Y aquí ya tenemos entonces la primer línea de enseñanza para este día. ¿Cuáles son las oraciones que Dios no, atención, no escucha? En primer lugar, Dios no escucha la oración de los que miran la iniquidad en sus corazones. O sea, los que tienen iniquidad en su corazón, Dios no oye sus oraciones. Vamos a ver qué dice el Salmo 66, 18. Y en la letra textual, este salmo dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mira este salmo lo que expresa. La certidumbre que tiene David de que si en su corazón hubiese existido alguna señal de iniquidad, entonces Dios no le hubiere escuchado. Aquí tenemos entonces la primer categoría de la oración que Dios no escucha. Los que miran la iniquidad en sus corazones. Y esa iniquidad tiene que ver con el comportamiento humano. Si vemos entonces que existen actos de injusticia en nuestro corazón, eso implica que tenemos iniquidad.
El siguiente grupo de personas a las cuales Dios no les escucha su oración, usted y yo los conocemos muy bien. Acabamos de tener una enseñanza sobre ella. Y la encontramos en Lucas 18:11. Y este grupo podríamos determinarlo como la de los altivos y la de los orgullosos. Mire usted cuánto peligro hay en creernos muy importantes, ubicarnos como que el mundo se hizo para que nos sirva a nosotros, ubicarnos como que todo mundo está en la disposición de servirnos a nosotros y nosotros ponernos en un pedestal. Cuánto peligro hay en eso. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Quién era el que oraba? Un fariseo. ¿Cómo eran ellos? Altivos, orgullosos. Aún tratándose de hombres que conocían la palabra, pero la conocían en la teoría, pero no en la práctica, y estaban llenos de altivez y de orgullo. ¿Cuánto peligro hay? ¿Cuánto riesgo hay para nosotros? 3. Esta es una categoría particularmente especial. Los faltos de caridad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Este versículo se explica por sí mismo. Pero cuando nosotros vemos tanta necesidad en este mundo y cerramos nuestros ojos a esa necesidad, cuando escuchamos el clamor de tantas personas y no la oímos, ¿sabe qué está ocurriendo? Estamos cerrando la puerta de los cielos para nuestras propias oraciones. Por eso, los faltos de caridad no son escuchados por Dios. 4. Los que no atienden la palabra de Dios. ¡Qué peligro! Porque escuchamos continuamente el ejemplo, la enseñanza de la Escritura de Dios. Pero ¿sabe qué? No atendemos. Por este oído entra, por este otro sale. Y a veces ni siquiera pasa. Por este entra y por este mismo vuelve a salir. Por eso, si estamos hablando de la oración que Dios no oye, tenemos que entender que el que no atiende la palabra, que el que no obedece la palabra, no es escuchado por nuestro Padre Celestial. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquí está entonces una enseñanza clara de lo que hace la desobediencia a la palabra de Dios. Nuestras oraciones no son atendidas, no son escuchadas. Finalmente, los egoístas. Qué terrible, hermano. El egoísmo, esa práctica tan común en estos días. Dice Santiago en el capítulo 4, en el verso 3, pedís y no recibís. Mire, aquí está diciendo él lo mismo. La oración es esa petición que hacemos y no recibimos nada. ¿Sabe por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está el riesgo. Estamos pidiendo para nosotros, para mí. Mientras yo esté bien, hay los demás que se arreglen. El Señor los va a bendecir. No, hermano. Esa es la forma egoísta de vivir. Primero yo, después yo y por último yo. No es lo que a Dios agrada. Estas son las 5 categorías de las oraciones que Dios no atiende. Los que miran la iniquidad en su corazón, los altivos y orgullosos, los faltos de caridad, los que no atienden la palabra de Dios y los egoístas. Tengamos cuidado, hermanos.
de no caer en ninguna de estas peligrosas categorías. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú nos enseñas cómo debe ser nuestra actitud, porque tú nos muestras el verdadero camino, el camino de un hombre convertido. Gracias, Padre. Oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas, mis muy queridos hermanos.